Hola y bienvenidos a un nuevo video donde ahora veremos un nuevo tipo de funciones que por lo general no se suelen ver en algunos cursos de cálculo. Se ven yo diría que de 10 cursos en 5 se ven, es decir, en la mitad. No todos ven este tipo de funciones, pero sin embargo, pues vamos a verla para las personas que sí lo vean, aunque no es más que una extensión de todo lo que hemos visto. La verdad es que son funciones muy fáciles de tratar cuando tenemos casos de derivadas, que son este tipo de funciones, que son las funciones inversas. ¿Qué es una función inversa? Bueno, en este caso para las trigonométricas, recordaremos que vimos estas 6 fórmulas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bueno, cada una de ellas pues tiene su contraparte inversa, que son estas de aquí, el seno inverso, coseno inverso, etcétera, etcétera, que son de la fórmula 14 a la 19. Por ejemplo, también la notación. En muchos libros de texto y en la mayoría viene de esta manera el seno inverso. Sin embargo, en otros de ellos viene como arcoseno. El coseno inverso también se puede ver como un arcocoseno, es decir, poniendo la palabra arc y luego la función, y eso quiere decir que es una función inversa. Por ejemplo, la secante inversa se suele ver como arco, secante, y así consecutivamente cada una de ellas. ¿Ok? Es la notación simplemente que le da el libro o el profesor. Sin embargo, es exactamente lo mismo. Y ahora, estas funciones, sus derivadas, son bastante facilitas. Si se fijan, simplemente es identificar u en cada una de ellas, cosa que ya hemos hecho anteriormente, lo cual es muy fácil de ver. Simplemente es lo que esté dentro de la función y la derivada simplemente es una sustitución. Por ejemplo, la del seno inverso es con esta fórmula, u' entre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada. Es decir, identificar u, sacar u' y pues de igual forma u cuadrada. Y listo, no tiene mayor chiste. Para el coseno inverso, si se fijan, es la misma fórmula con una pequeña diferencia que es un menos por aquí. La tangente inversa, su fórmula es esta, u' y u cuadrada también lo incluye. La cotangente es exactamente la misma fórmula, pero con un signo menos. Y la secante tiene por aquí algo nuevo, que es esta cosa que está entre dos rayas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso significa valor absoluto, no es un paréntesis, es un valor absoluto. Y pues aquí simplemente hay que dejar en claro que ese valor absoluto no podemos omitirlo, porque esto que está aquí no puede ser negativo. Entonces por eso se dejan las barras de valor absoluto. Y finalmente la cosecante inversa tiene su análogo, es decir, es la misma fórmula pero con un signo menos. Entonces, no tienen mayor pierde, pues vamos a ver unos ejemplitos de cada una de estas fórmulas para ilustrar pues esto que estamos viendo. Por ejemplo, si yo digo que mi función es esta de aquí, bueno, primeramente, bueno, aquí tenemos un seno inverso. Vamos a traernos la fórmula de seno inverso para tenerla por acá. Y pues bueno, se copió con todo esto. Ahorita lo quitamos. Bien, entonces aquí pues simplemente hay que identificar u y u'. U en este caso pues es lo que está adentro, es decir, 2x cuadrada menos 7. Y para u' pues simplemente va a ser la derivada de esto. Se obtiene muy fácil. La derivada de esto es con la fórmula número 3. 2 por el exponente que es 2 por x a la 2 menos 1 que es 1. Menos la derivada de 7. Esa derivada es 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Y pues esto da 4x. Y sin más rollo, simplemente la derivada de mi función va a ser, siguiendo la fórmula, es u'. ¿Quién es u'? 4x entre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada. Es decir, 1 menos, ¿quién es u? Esto de aquí va a estar elevado al cuadrado en una raíz. Y pues ya de aquí no podemos hacer nada más. De esta manera se obtiene muy fácil lo que es la derivada de mi función seno inverso. Vamos a ver otro ejemplito, ahora con el coseno inverso. Voy a ponerlo con esta notación ahora.
Entonces, primeramente, bueno, antes que nada vamos a copiar la fórmula que vamos a necesitar, que es esta. La fórmula de el coseno inverso. Y pues lo mismo identificamos u, que es lo que está dentro de la función arccoseno. Como les dije, esto es equivalente a que sea coseno inverso. Simplemente es la notación. Entonces aquí u va a ser 4x cúbica menos 2x más 1. Y u' va a ser pues la derivada de esto. 4 por el exponente, que es 3, por x a la 3 menos 1, que es 2, menos 2 por la derivada de x, que se obtiene muy fácilmente con esto, que es 1. 2 por 1 es 2. Y finalmente la derivada de 1, que pues es 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Simplificamos esto es 2x cuadrada menos 2. Y ya podemos utilizar la fórmula de derivación. Simplemente es exactamente la misma que la anterior que vimos. Menos u', es decir, menos esto, menos 12x cuadrada menos 2. Cuidado con los paréntesis nada más. Entre raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada, es decir, 1 menos esto al cuadrado. Menos 2x más 1 y todo esto al cuadrado. Y listo. Esa es nuestra fórmula de, más bien ese es el resultado de nuestra derivada. Vamos a ver otro ejemplito. Bueno, vamos a poner este de aquí. Bien. Este primeramente es cotangente inversa, entonces es esta fórmula de aquí, la 17. Voy a pegarla por aquí para tenerla. Y pues primeramente identificar u y u'. U es esto de aquí. 4x menos 6e a la 2x al cubo. Ahora si nos fijamos esta de aquí, fácilmente se deriva. Sin embargo, esta de aquí, si no tenemos mucha práctica, por ahí se nos puede complicar. Entonces, pues vamos a hacerlo esto por separado. Esta se deriva con la fórmula número 4 de la exponencial. Entonces, para esta necesitamos identificar una nueva u. U es lo que está dentro de la exponencial, es decir, 2x al cubo. Y mi u' pues va a ser la derivada de esto, que se deriva muy fácilmente con esta. 2 por el exponente, por x a la 3 menos 1, que es 2, y esto simplemente simplificado es 6x cuadrada. Con esto ya puedo obtener mi u'. U' es primeramente la derivada de esto, 4 por la derivada de x es 1, 4 por 1 sigue siendo 4, menos 6 por la derivada del exponencial. La derivada del exponencial, fórmula 4, u', que es 6x al cuadrado, por e a la u. ¿Quién es u? 2x al cubo. Y simplificamos, aquí podemos multiplicar 6 por 6, 36x cuadrada, e a la 2x al cubo. Bien, y ya de aquí no podemos simplificar nada más, ya tenemos todo lo necesario para sustituir por acá. Entonces mi derivada va a ser igual a menos su prima, es decir, menos, ¿quién es su prima? Todo esto, menos 4 menos 36x al cuadrado, e a la 2x al cubo. Y todo dividido entre 1 más u cuadrada. 1 más, ¿quién es u? Esto de aquí. Lo pongo entre paréntesis. Y lo elevo al cuadrado. Y listo. Es todo lo que tenemos que hacer. Ya no se puede simplificar más esto. Este es el resultado de nuestra derivada. Bien. Si ponemos un ejemplo con una tangente inversa, va a ser exactamente el mismo procedimiento, con la diferencia que no va a llevar este menos, por lo que es la fórmula que tenemos aquí, que no lleva este menos que tenemos acá. Bien. Finalmente vamos a hacer un ejemplo de la secante inversa. Si queremos ver un ejemplo con la cosecante inversa, pues es lo mismo que acá, pero con un signo menos, ¿bien? Entonces, por eso, pues vamos a poner solamente el ejemplo de la secante inversa. Para este último ejemplito, vamos a suponer que nuestra función es
Bueno, acá antes que nada, este 5 de acá siempre se me olvida por ahí, no hagan lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque es una constante, por eso la bajamos hasta el final. Bien, no hay que olvidarla. Entonces mi función por acá vamos a decir que es menos 8 arcosecante de bien, vamos a suponer que esta es nuestra función. Un poco entre comillas compleja, nada del otro mundo. No olvidemos el 8, bueno, menos 8. Y primeramente arcosecante, secante inversa, entonces pues nada. U y U'. U, lo que está dentro de la arcosecante es 5 coseno de 2x cuadrada menos 1. Entonces primeramente para identificar U' necesitamos la derivada del coseno, que es con la fórmula número 9. Entonces de aquí primeramente pues vamos a identificar la nueva U y U' del coseno. U es lo que está dentro del coseno, que es 2x cuadrada menos 1, y U' es la derivada de esto. Se obtiene muy fácilmente con estas tres fórmulas. Derivada de 2x cuadrada es 2 por el exponente 2 por x a la 2 menos 1, que es 1, menos la derivada de 1, que es 0, y esto es 4x. Entonces ahora sí U' va a ser simplemente el 5, como es la constante la bajo, por la derivada del coseno, fórmula número 9. Primeramente llevo un menos por acá, entonces menos 5 por U'. ¿Quién es U'? 4x por la derivada de, perdón, por seno de U, es decir, seno de, ¿quién es U? 2x cuadrada menos 1. Y listo, ya tengo U y U', simplemente sustituyo. Entonces finalmente mi derivada es, primeramente no olvidemos el menos 8, que siempre se me olvida por ahí, entonces va a ser menos 8 por U'. ¿Quién es U'? Pues todo esto. Menos 5, bueno, aquí me faltó simplificar, pero esto de aquí si lo simplificamos, menos 5 por 4 pues es 20, y eliminamos un paréntesis innecesario. Y ahora sí, sustituyendo acá, de nuevo retomando esto es U', es decir, esto de aquí, menos 20x seno de 2x cuadrada menos 1, y todo eso dividido entre primeramente valor absoluto de esto, es decir, valor absoluto de 5 coseno de 2x cuadrada menos 1 por esta raíz fea de U cuadrada, es decir, 5 coseno de 2x cuadrada menos 1, esto elevado al cuadrado menos 1. Ok, aquí simplemente fue U cuadrada menos 1, es decir, esto al cuadrado menos 1. Y finalmente, bueno, voy a borrar esta fórmula de acá, ya no la necesitamos, y voy a simplificar simplemente esta cosa fea. Por acá, bueno, podemos multiplicar menos por menos, se hace más, y 8 por 20 es 160, entonces arriba nos queda 160x seno de 2x cuadrada menos 1, eliminamos ya los paréntesis. Abajo nos queda valor absoluto de 5 coseno de 2x cuadrada menos 1 por la raíz cuadrada de, y pues vamos a elevar esto al cuadrado, esto es muy fácil. 5 al cuadrado pues es 25, y nos queda coseno cuadrado de esto, es decir, 25 coseno cuadrado de 2x cuadrada menos 1, y todo restado menos 1. Ok, aquí cuidado, no vayan a elevar esto al cuadrado, esto está dentro del coseno, lo único que se eleva al cuadrado es el coseno. Ok, y listo, este es el resultado de nuestra derivada. Como ven, es exactamente el mismo proceso. U y U', derivar con las 13 fórmulas que ya conocemos, y pues simplemente sustituir en la fórmula. Bien, en el siguiente video vamos a ver unos ejemplitos un poquito más difíciles que estos.